Pues aquí en este Congreso de Arte y Diversidad nos han invitado como jurista que defiende al colectivo LGTBI de inmigrantes y refugiados en Madrid, en una asociación que se llama Kif Kif y que en árabe significa entre iguales, ¿no? Y bueno, pues solemos dar charlas, conferencias, ponencias de sensibilización, un poco de denuncia social. Bueno, pues en este caso he venido yo, que soy la jurista de la asociación, un poco pues a reivindicar el papel de la comunidad migrante en España, de la comunidad refugiada en España, del colectivo LGTBI. De los refugiados y extranjeros en general, pero en concreto de la comunidad LGTBI en España actualmente, que está pasando una situación pues complicada y difícil en cuanto a una legislación totalmente obsoleta, una legislación en cuanto a migración y extranjería totalmente racista y clasista que bloquea, ¿no?, el desarrollo personal, profesional y trayectoria vital de la comunidad migrante. Es una minoría dentro de la minoría. Sí, es una minoría dentro de la minoría, es un colectivo concreto, que es el colectivo LGTBI, pero migrantes y refugiados, ¿no? Entonces es como rizar el rizo, ¿no? Y si eres además dentro del colectivo, eres mujer, pues imagínate, ¿no? O sea que esa es un poco la realidad que venimos aquí a exponer y a visibilizar. ¿Y esta última reforma de la ley de extranjería mejora en algo la vida de estas personas? No. ¿Cuál reforma? Bueno, ha sido para menores. Para menores, claro. Ex menores tutelados, ¿no? Eso es, la reforma, digamos, del articulado del reglamento de extranjería, que hace referencia a los tutelados y extutelados menores de 23 años. Es un apartado, digamos, específico, porque no olvidemos que los menores extranjeros no acompañados se supone que tienen que estar tutelados cuando vienen y son menores de 18, pero en muchas ocasiones, después de haber estado bajo la tutela de una comunidad o de una institución española, después de a lo mejor 2 o 3 años, salen al mercado laboral y a la sociedad totalmente desamparados porque no se les llega a regularizar administrativamente. Entonces, digamos que esta reforma legislativa es un parche a una deficiencia de las propias instituciones y del propio Estado, que no ha regularizado en forma y en el tiempo a la comunidad migrante de los mal conocidos menores, ¿no?, menores extranjeros no acompañados. Y es más, digamos que se amplía un poco más el plazo de menor, que ya no es que se limita a los 18, sino que se amplía hasta los 23. Pero todavía tenemos muchas dudas y habrá mucha reforma dentro de la reforma, porque habrá muchos puntos concretos que se tienen que cumplir. O sea, no es tan plena como se podría imaginar, ni es tan garantista como se puede imaginar, y es más, a día de hoy, que se aprobó pues esta semana, ya está, digamos, en vigor. Todavía no sabemos ni cuáles son las tasas que hay que pagar para hacer esa regularización, ni cuáles son los formularios que hay que hacer, ni cuál es la documentación exacta que hay que presentar. Entonces, llevamos mucho tiempo detrás de esta regularización, pero incluso una vez ya han aprobado, todavía por las delegaciones del Gobierno, la Secretaría de Inmigración todavía no ha concretado exactamente. O sea que es el retraso sobre el retraso, es la dilatación sobre la dilatación, y es el intentar pues hacer una regularización lo menos amplia posible a una comunidad tan frágil como son los menores tutelados o extutelados menores de 23 años. ¿Te da la sensación, por el tiempo que llevas con este tema, que hay un desinterés por parte del gobierno o de los gobiernos en de verdad meterle mano a la ley de extranjería en todos sus aspectos, no solamente en este, sino de arriba abajo? Por supuesto, tenemos una ley de extranjería totalmente desfasada, tenemos una ley de extranjería que ya no es acorde con la realidad social del momento. Tenemos una ley de extranjería que limita a la comunidad migrante para integrarse, para poder ejercer en libertad y en igualdad sus derechos. Estamos hablando de una ley de extranjería que, como mínimo, si quieres regularizar tu situación administrativa, una persona que llega sin permiso de residencia ni sin ningún tipo de tutela desde el país de origen, necesita un mínimo de 3 años de vivir en España, pero es que además de vivir 3 años tienes que demostrar que tienes un contrato de trabajo de una duración mínima de 1 año, de unas jornadas laborales de 40 horas semanales, con un salario mínimo interprofesional, que eso nos parece muy bien, pero lo que no puedes poner es trabas a la integración, ni le puedes poner trabas a la plena ciudadanía, que es lo que se está haciendo con la ley de extranjería. No dejamos de tener una ley de extranjería que lo único que hace es limitar la plena ciudadanía. Esto genera bolsas de ilegalidad, entre comillas,
eternas, ¿no? Parece Por supuesto. que además no sé a quién benefician, pero da la sensación a veces de que interesa que sea así. Está claro que la economía sumergida en España ocupa un estrato muy amplio de la economía que existe en España. Es igual que cuando hablamos de prostitución, la economía sumergida de la prostitución y la economía sumergida de la esclavitud a la que se somete a la comunidad migrante están ahí y es visible. No sé a quién beneficia, desde luego no puedo señalar a los empresarios, no puedo señalar a los gobiernos, desde luego a alguien estará beneficiando, porque si no se pondrían límites a ello. Y no se están poniendo, o no se están poniendo los suficientes medios. Al margen de esto, ya una cuestión de actualidad, lo del Consejo de Europa, la campaña sobre el velo que se retiró. ¿Qué opinas al respecto? Porque es un debate también que no tiene límites. Siempre estamos con alguna noticia en torno a este asunto que no se termina de entender o asumir. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad que yo no suelo hablar mucho de la cuestión del velo porque yo no lo uso. Yo soy musulmana, soy practicante, pero no uso el hijab. Respeto la libertad de identidad de cada uno, que cada uno pues pueda identificarse con el símbolo que considere, con la vestimenta que considere. Creo que son debates que hay que poner sobre la mesa, pero creo que tampoco hay que instrumentalizar a la mujer y cosificarla dentro del Islam como mujer velada, ¿no? Porque las libertades están ahí y el Islam es tan diverso como personas existen, entonces tampoco creo que sea necesario cosificar a la mujer dentro de mujer e Islam igual a mujer con hijab, sino que el hijab es tan amplio. La propia palabra hijab no hace referencia a un velo o a una tela que cubre el cabello, sino que es una situación de vida casi, ¿no? El hijab para mí es una cuestión espiritual, es una forma de vida, es una forma de manifestarte, es una manera de interactuar con la gente, no es solamente una cuestión de vestimenta o indumentaria, sino que es mucho más amplio. Entonces, limitarlo solamente a un concepto estético o un concepto identitario como puede ser el hijab, pues creo que es limitarlo demasiado y minimizar mucho el Islam. Y el caso de la niña de 13 años en Guadalajara, que no le dejan entrar a su colegio porque lleva hijab, ¿lo ves un colegio público? ¿Lo ves normal o...? No es normal porque nunca ha ocurrido o no ocurría, o sea, cuando se empezó a existir el boom de la comunidad migrante marroquí o religiosamente de profesión islámica, las marroquíes o las musulmanas han utilizado hijab y no han tenido impedimentos en los centros educativos para tenerlos. Hemos tenido casos puntuales, es verdad, a lo largo de toda la península, pero yo quiero pensar que son casos puntuales, que el hijab no es un rechazo a la indumentaria o a la religión o a la cultura islámica, sino que son cuestiones puntuales de centros educativos pues que nunca han vivido esa realidad multicultural o diversa y que obviamente el Estado debe de actuar para defender a esas menores y defender a esa libertad para que cada uno pues pueda procesar lo que quiera, igual que si uno quiere llevar tatuajes o quiere llevar piercings, que cada uno, no es que estemos equiparando los piercings o los tatuajes con el hijab, no quiero que nadie me malinterprete, pero la libertad por la libertad. Yo abogo por la libertad independientemente de quién seas, de dónde vengas y cómo lo quieras experimentar, siempre y cuando haya un respeto hacia el otro, ¿no? Entonces creo que esa situación ocurre en determinados colegios, incluso tenemos conocimiento de que las universidades también ponen pegas a chicas que utilizan el hijab para luego llevar a cabo las prácticas curriculares, pero esas cosas se tienen que denunciar porque hay una legislación que las defiende y hay una legislación que las ampara. Entonces esas cosas no se tienen que esconder, se tienen que visibilizar, se tiene que denunciar porque hay una ley, insisto, que son las leyes de los acuerdos del 92 que están ahí para utilizarlos, que parecen papel mojado, que están en un cajón, pero no, se tiene que dar uso de ello. Y es más, también tenemos una constitución que habla de igualdad. Entonces, muchas de esas niñas que utilizan, o muchas de esas chicas que utilizan el hijab islámico son ciudadanas de pleno derecho que ya tienen la nacionalidad española. Ya no son niñas de migrantes o segunda o tercera generación. Estamos hablando de niñas con pleno derecho que tienen que hablar por sus propios derechos y tienen que solicitar esos derechos, tienen que poner las cosas sobre la mesa, porque el problema es que en muchas ocasiones no reivindicamos lo que realmente nos corresponde. Muchas gracias.